XIX y XX, hablaremos de una docena de años que fue fundamental para entender la historia contemporánea de México en el siglo XX. Fue fundamental porque pasamos de un México llamado por-revolucionario a un México moderno, institucional, y que se inserta finalmente en el desarrollo capitalista a nivel mundial. De 1940 a 1952, México experimenta, digamos, dos grandes periodos. Uno, que es un periodo de transición, que es un periodo de, digamos, que sirve de puente, que es el gobierno de Manuel Ávila Camacho, por supuesto, que sirve de puente entre el México revolucionario y el México moderno. Y otro periodo, que es el de Miguel Alemán, que se caracteriza por la entrada finalmente de México en el concierto internacional del capitalismo monopólico de Estado. No sé si han leído Marta Harnecker, pero por ahí va la cosa. ¿Y qué pasa con México? Que se hace un México en todas las estructuras, un México moderno y desarrollado. De hecho, a partir de 1946 podemos hablar del llamado desarrollo estabilizador. Muchos ubican el desarrollo estabilizador en la década de los 50, pero hay una conclusión, digamos, de los historiadores del periodo, en que el desarrollo estabilizador prácticamente empieza en 1940 y concluye hacia finales de la década de los 60. Para analizar estos 12 años de la historia de México, es bueno hacerlo a partir de cuatro ejes. Un eje, el eje económico; otro eje, el social; otro más el político; y uno más el cultural, porque estos cuatro ejes conformaron como un todo que fue entremezclándose para brindarle cierta coherencia y unidad más o menos lógica a la historia de México en este periodo. Normalmente este periodo se analiza a partir de los dos sexenios: el sexenio de Manuel Ávila Camacho y el sexenio de Miguel Alemán. El de Ávila Camacho se ha caracterizado como un sexenio de declive de la revolución, y el de Miguel Alemán como el ascenso del civilismo autoritario que va a caracterizar a México a partir de entonces. Yo soy de la idea más bien de abordarlo a partir de estos cuatro ejes temáticos o estructurales de la historia contemporánea. Para el caso de la economía, en 1940 México experimenta una grave crisis económica, debida fundamentalmente a tres cosas. Una, la reforma agraria del periodo cardenista, que afectó al campo. Todavía en 1940 estamos hablando de un México rural, principalmente, y el despliegue o la distribución de la tierra ocasionó un desbalance en el mercado interno mexicano a nivel nacional y regional. Y estamos hablando de que el cardenismo repartió un 80% de las haciendas productoras de alimentos, por un lado. Por el otro, afectó a las haciendas agroindustriales que producían alimentos procesados. Y tres, afectó, por supuesto, un recambio del mercado interno a partir de la constitución de los ejidos, que eran ejidos que se crearon pero que eran improductivos. Estas tres ejes económicos ocasionaron a su vez un desbalance en el comercio interno, por un lado, y por el otro ocasionaron que el gobierno no tuviera dinero para solventar la productividad agraria, comercial y de comunicaciones y transportes. Por ejemplo, en el cardenismo pues se habían expropiado los ferrocarriles, y los ferrocarriles no podían recuperarse en un periodo de 4 o 5 años, ¿verdad? Y mediante los ferrocarriles había un enlace de comercio regional con los puertos para la exportación hacia afuera, y por supuesto la vinculación con el mercado urbano, que ya por entonces jalaba
una concentración demográfica importante, principalmente en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, y podemos considerar ya un poco a Puebla o a esta zona del Bajío de Querétaro, Guanajuato. Bueno, 1940, México está en una grave recesión. Otro factor que incide en ello, pues es la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, los efectos desestabilizadores de la expropiación petrolera. Con la expropiación petrolera, pues sí fue una cosa muy impactante, la sociedad se volcó a apoyar al cardenismo y hasta gallinas llevaban al Zócalo para pagar la deuda externa, pero eso era, pues digamos, la visión ideal, utópica del cardenismo. En realidad eso ocasionó un grave problema económico financiero porque había que pagar a las empresas expropiadas. Y a eso hay que sumar la deuda externa que venimos alcanzando desde que terminó la revolución. Se debían unos sacos a los grandes banqueros de Wall Street y a los Estados Unidos y a Inglaterra y a Francia. Más aparte, algunos gobiernos siguieron pidiendo préstamos, sobre todo en el maximato, y con el cardenismo también se pidieron algunos préstamos internacionales. De tal suerte que en 1940 esto es como una olla de presión en la economía financiera de México, que no era tan fácil continuar con un proyecto radical de la revolución. Por los que preguntaron ayer de Mújica, pues Mújica no fue seleccionado también por eso, porque la presión económica era muy fuerte y si continuaban con una política radical, esto implicaría una grave crisis económica con una devaluación de la moneda y por otro lado no teníamos la infraestructura adecuada en petróleo, en minería, en comunicaciones y transportes para algo que nos va a pedir los Estados Unidos a partir de 1941, que es el petróleo, que es la minería, que son las materias primas que tienen que ver con la alimentación y suplimiento de los grandes ejércitos estadounidenses en el plano de la guerra. Y esto implica también un esfuerzo económico en materia de infraestructura. Por ejemplo, los puertos mexicanos eran un desastre para entonces. Los ferrocarriles estaban medio funcionando apenas. El sistema carretero que Cárdenas impulsó, hizo todo un sistema de carreteras, ocasionó también un problema pues, de inversión de capital y de infraestructura. Entonces, pues, cuando Manuel Ávila Camacho recibe la presidencia en diciembre de 1940, después de un proceso electoral muy difícil y tormentoso, tenemos el balance económico del cardenismo, era una recesión impresionante, una crisis económica financiera que ocupó de que el nuevo gobierno emprendiera negociaciones en torno a varias cosas. Uno, la deuda externa mexicana con Estados Unidos, con Inglaterra y con Francia, también con los alemanes, por supuesto. Dos, la negociación con respecto al pago de la expropiación petrolera, que implicaban pagos anuales muy onerosos. Tres, negociaciones que implican un proceso de inversión de capital considerable, sobre todo de los Estados Unidos, en relación al petróleo, la minería, las carreteras, las comunicaciones, los puertos, las fronteras, etcétera, que van a permitir la inserción de México en un mediano plazo dentro de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto que eso se revirtiera en cuanto a la plusvalía que necesitaba el país para salir adelante. Durante los primeros años del gobierno de Ávila Camacho, ya que corren les traje unas imágenes que hicimos en un documental hace como 20 y tantos años sobre la década de los 40, que van a ir corriendo para que vean ustedes las imágenes principales de la década. Los primeros años del gobierno Ávila Camachista, entonces, tienen que enderezarse hacia una política exterior que combata dos cosas. Una,
por supuesto, la diplomacia en cuanto tal, que el cardenismo había colocado a México de la gran diplomacia mundial con la cuestión de refugio de judíos, españoles, etc. Y por supuesto la constitución del derecho de asilo. Eso le dio a México una inserción dentro del mundo muy particular, con la característica de su nacionalismo revolucionario que alcanzó el cenit con el tema de la expropiación petrolera. Y eso implicó una gran fuerza para la política exterior mexicana, que a partir de ese momento se hace una característica muy especial de la política exterior de México. ¿Por qué? Porque es una política exterior que tiene una doctrina nacionalista, de soberanía, de ejercicio de la soberanía, de respeto y autodeterminación de los pueblos. Pero a eso hay que agregarle la cuestión de la lucha por los derechos de asilo y el apoyo que México brindó al refugio y al exilio de los expulsados del nazismo o del fascismo o del falangismo, por supuesto de la Segunda Guerra Mundial. Esta carga, digamos, política, diplomática, es absorbida por el abenacamachismo en este concierto en estos temas de la Segunda Guerra Mundial, manteniendo la política exterior de México en torno a la autodeterminación, soberanía de los pueblos, independencia y, por supuesto, el equilibrio de fuerzas en torno a las potencias mundiales. Y esto también es muy aprovechado, este prestigio internacional de México, para las negociaciones que tienen que ver con la deuda externa por un lado y con el pago de la expropiación petrolera, que fue una cuestión muy fuerte y onerosa para México. ¿Ese era tu celular? Entonces, el abenacamachismo, a través del canciller de Relaciones Exteriores, por supuesto del presidente Manuel Ávila Camacho, emprende negociaciones con Estados Unidos, con Inglaterra, con incluso los nazis alemanes, con Francia, por supuesto, con España, para negociar todas las deudas que tienen que ver con México. Y estas negociaciones ligadas al prestigio internacional de México ocasionan una negociación favorable en torno al pago de la expropiación petrolera a partir de 1942. De hecho, esa negociación llevó a un acuerdo que permitía que el pago de la expropiación petrolera se cubriera hacia 1950. Y el pago de la deuda externa por daños ocasionados por la reforma, por la revolución y por la posrevolución, se hizo una negociación, un acuerdo internacional que permitía a México pagar esa deuda externa hasta más o menos 1968 a 1970. Bueno, esto fue muy importante en estos primeros 2 años, porque lo que se permitió es que México ahorrara en cuanto a su reserva internacional financiera, por un lado, por el otro, que los Estados Unidos y las potencias aliadas consideraran a México como un aliado, por supuesto, en materia de materia prima para la guerra, en cuanto a alimentos, en cuanto a necesidades de la guerra relacionadas con la minería y con el petróleo. Y también mediante sus puertos, el comercio exterior se refortaleció prácticamente a partir de 1942. Y este enlace de estas dos cosas favoreció que México fuera insertándose dentro del panorama de la guerra mundial, por un lado, por el otro, que tuviera un liderazgo muy fuerte en los países de América Latina, por el otro, que obtuviera recursos frescos de inversión en diversas materias de la economía, y que esto se revirtiera en un crecimiento económico fundamental. A partir de 1943, 1944, 1946, los beneficios de esta política económica internacional de México van a traer grandes beneficios al país, y nos insertamos en lo que llamamos desarrollo estabilizador. ¿Qué es el desarrollo estabilizador? El desarrollo estabilizador
implica mantener un ritmo de crecimiento con estabilidad monetaria, financiera y de ritmo de crecimiento en materia de inversión. ¿Y cuáles son los ejes de inversión que vamos a tener? Sobre todo la industria de transformación, la industria manufacturera, la agroindustria, por supuesto, y la inversión gubernamental o de economía mixta, digamos, en materia de carreteras, ferrocarriles, minería, petróleo, puertos, aviación, electricidad. Se empieza en este momento con un magno proyecto que es el proyecto económico que tiene que ver con las grandes cuencas hidrológicas del país, que tienen que ver también con el crecimiento demográfico, con el crecimiento urbano, con la vinculación de las cuencas a nivel de agua, a nivel de electricidad, para fundamentalmente la inversión de capital en la industria. Entonces vemos que la transición del gobierno de Ávila Camacho es muy importante porque sienta las bases fundamentales para el logro de un desarrollo industrial que México no había alcanzado durante la revolución. Y vemos también que la inversión y el interés, ¿sí te ve bien la película? No. ¿Sí la alcanzan a ver? Bueno, ahorita que se vaya yendo la mano que vamos a ver grandes beneficios de inmediato, porque la guerra que necesitaba, ¿no? Alimentos, minería, petróleo, comercio y también braceros, ¿no? A partir de 1941, 42, 43 y 44 se hace un programa de trabajadores mexicanos que parten a Estados Unidos y a Canadá para reforzar el trabajo en la agroindustria o en la vida agropecuaria, porque lo que requiere la guerra son alimentos. Necesitan de la mano de obra mexicana para poder producir las necesidades de la guerra. Y se hacen unos programas. Todo eso son beneficios económicos que van a permitir que a finales de la guerra de 1945 México tenga un crecimiento de su reserva internacional por más de $50,000 millones de dólares, ¿no? Como nunca antes lo había tenido. Por el otro lado, que el nivel de crecimiento económico pasara del 6% anual, que era una cifra histórica para ese momento, que el intercambio comercial, la balanza de pagos se incrementara en favor de México, y por supuesto, algo que tiene mucho que ver con la identidad nacionalista de la política exterior mexicana es el prestigio internacional de México en torno a su posición contundente en la Sociedad de Naciones y en la creación de la Organización Nacional de la ONU internacional de la ONU, y esto le da pues un prestigio muy importante, pero al mismo tiempo le da cierta estabilidad que permite un nivel de inversión considerable, sobre todo de los Estados Unidos, de Francia, de incluso los holandeses o los ingleses, que vienen a invertir a México en distintos rubros de la economía. Hay una expansión económica que acelera el ritmo de crecimiento económico. Y después de 1945 vemos que ese crecimiento llega hasta el 9 o 12% anual con el alemanismo. ¿Por qué creen que el alemanismo construye carreteras, ferrocarriles, industrias paraestatales? La ciudad universitaria es una representación de eso, la expansión, por ejemplo, de los fraccionamientos urbanos. Hay una expansión demográfica considerable que se refleja en la migración del campo a la ciudad, que se acelera anualmente a partir de 1945, y eso es porque había recursos para eso, ¿no? Y en el alemanismo, pues México ingresa a un sistema mundial del capital financiero, económico, comercial, que le permite contar con recursos financieros para la inversión en obras de expansión, en infraestructura,
en la industria sobre todo, y sobre todo en la demanda que van a empezar a demandar las ciudades a través del crecimiento urbano. Entonces, realmente los beneficios de la inserción de México en la Guerra Mundial fueron muy importantes, muy destacados, y se van a tener un efecto en todo el tiempo del desarrollo estabilizado. También durante el vilacamachismo, por ejemplo, se hicieron reformas, ya que ahora estamos hablando de reformas, también en aquella época se hicieron reformas en torno a la regulación del comercio, en torno a la regulación y creación de industrias, sobre todo manufacturera y de transformación. Por primera vez se habla de crecimiento industrial basado en polos de desarrollo, por ejemplo el turismo, que a finales de la década de los 40 se va a colocar dentro del sector terciario de la economía mexicana a través del desarrollo de Acapulco, por ejemplo, que fue incluso un proyecto alemanista presidencial muy concreto, y donde se dieron cuenta que un beneficio económico muy importante para la economía era el turismo. Entonces, bueno, se hizo el proyecto de expansión turística de Acapulco, pero también de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, las distintas ramas de la economía, desde la industria, la manufactura y el turismo o los servicios, fueron parte ya del desarrollo económico mexicano gracias a la guerra. El desarrollo estabilizador implicó un crecimiento anual de gran porcentaje y una estabilidad monetaria. No vamos a encontrar una devaluación sino hasta 1952, es cuando se devalúa a 12.50 en la paridad de peso-dólar, lo cual reflejó cierta tensión financiera, y después de 1952 estamos hablando también de un reforzamiento del sistema de desarrollo estabilizador a través de una política de desarrollo sostenido de la economía, que implica la participación gubernamental en el equilibrio de la balanza de pagos, por un lado, y por el otro, en el sistema de reservas internacionales en el Banco Central de Emisión, lo que permite pues tener la caja chica bastante a la mano, ¿verdad? Y una cosa muy importante, que los ingresos petroleros empezaron a surtir efecto a partir de 1943-1944, que Pemex empieza a producir a gran escala petróleo para justamente la guerra, que necesitaba del combustible para expandirse en el sistema de los aliados. Y pues todos esos fueron beneficios que no se cortaron con la guerra, sino por el contrario siguieron en expansión, y México se fue configurando como una economía mixta, es decir, el welfare state mexicano, es decir, el Estado benefactor, porque hay que considerar analíticamente dos cosas: uno, la expansión del capitalismo, y otro, la expansión del el sistema, digamos, nacionalista de los mexicanos. Y eso que implica la justicia social, ¿no?, que fue un logro de la Revolución Mexicana, y eso implicó la inversión en vivienda, la inversión en salud, la inversión en educación, que se visualiza que los efectos del crecimiento económico benefician a todos esos benefactores. Por eso es el Estado benefactor, y se crea el Seguro Social y se crean múltiples organismos de carácter social que tienen que ver con las necesidades de la población. Y ahí entramos a otro tema, que es el tema social. Hay un crecimiento demográfico considerable a partir de 1941 a tasas de 8% anual, que también se complementa a través de la migración desde los estados a las grandes ciudades, principalmente el Distrito Federal, Monterrey, que tiene un sistema
ya creado de desarrollo industrial desde finales de los 30, Guadalajara, que es una ciudad más comercial vinculada a la cuenca del Pacífico, Puebla, que es una ciudad de tránsito entre Veracruz y la Ciudad de México, el Bajío, que es el granero de México, y las ciudades que están en esta franja del centro norte del país, Zacatecas, Aguascalientes, que sufren un gran crecimiento. Pero también el norte, a través de la minería, empieza también a tener un auge en sus ciudades. Y el sureste, encontramos que, por ejemplo, en Yucatán, se aprovecha la cuestión del eneque, que es muy importante para la industria de guerra, y también el chicle en Quintana Roo y en Yucatán, que empieza a ser explotado a gran escala y que da grandes beneficios para el país. Y todo este sistema de ciudades, en ciudades pequeñas, medianas y grandes, trae por consecuencia beneficios urbanos y por ende un proceso de inversión en las economías urbanas, porque la gente que se empieza a concentrar requiere vivienda, requiere salud, requiere educación, requiere cultura y requiere también comercio, carreteras, etc. Es decir, el estado benefactor mexicano surge con la Guerra Mundial. Y como somos bien nacionalistas los mexicanos, tenemos una constitución que avala la justicia social y la libertad de asociación y expresión, y somos un estado social evidentemente, entonces la economía mixta sirve muy bien, se hacen las adecuaciones a la constitución nacional en torno a esa modernidad. Por eso Carlos Fuentes, en la región más transparente, Luis Espota en Casa del Paraíso, nos dicen que la sociedad está como medio mareada, ¿no? Porque como que es medio rural, pero pues ya es urbana y ya tenemos hasta el refri de casa y construimos nuestros grandes departamentos y vienen los coches y viene un desarrollo urbano considerable que modifica la identidad mexicana anterior. Es decir, de 1940 a 1952 uno revisa la historia del país y es un cambio de 180 grados en cuanto a la expansión del capitalismo. Va a ser una expansión que va a pasar de lo rural a lo urbano abruptamente. Y eso crea pues un crecimiento demográfico considerable, el ensanchamiento de la clase media, una clase media que se concentra en las ciudades y que es educada porque ingresa a la universidad, ¿verdad? Nuestra gran Universidad Nacional, que de ser una universidad provinciana pasa en el alemanismo a ser una gran universidad en Ciudad Universitaria, y donde todos los mexicanos modernos logran alcanzar la educación que es indispensable también para la modernidad capitalista. Y la sociedad mexicana ve como referencia a los Estados Unidos, el American Way of Life, ¿verdad?, como un referente adecuado para el futuro. Y entonces todo el mundo se va a vivir a la Ciudad de México, a Monterrey y a Guadalajara, porque son los principales centros urbanos que ofrecen todas las potencialidades para el futuro. Y hasta en el cine vemos esa transformación, las películas rurales que se confrontan con los escenarios urbanos, con todos los problemas que conllevan, ¿no? Empezamos a ver a los pobres urbanos, ¿verdad?, a las clases medias, que son las luchonas que trabajan en el comercio o en las empresas y que son educadas ya en la universidad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se aburre? Sí, no. Pues dale comienzo para ver si ya con la luz ven las imágenes. A nivel social, entonces, hay una gran transformación, hay una estabilidad social, hay pocos movimientos sociales. Están por ahí los anarquistas que movilizan a los campesinos y a los trabajadores en el centro del país, están por ahí los setenistas o los de la CNOP, la CNOP que se crea en 1946 para organizar las clases medias. A los campesinos pues encontramos diversas organizaciones como la CNC, la CROM, que todavía tiene una presencia. Encontramos a los anarquistas del lado de la derecha y un conjunto de organizaciones que le dicen a los campesinos que tienen que estar organizados para el logro
de más reparto agrario, más crédito ejidal, más productividad en el campo, porque el eslogan presidencial de la Unidad Nacional lleva a la necesidad de que el campesino produzca y que el ejidatario se esté organizado para producir. Pero eso no sucede nunca, desgraciadamente. Y así nos la pasamos 15 décadas, porque el ejido y los ejidos colectivos que Tata Cárdenas repartió fueron siempre improductivos. Entonces, los campesinos, se crea por ejemplo un nuevo código agrario en 1942, ¿no?, que da certezas en torno al funcionamiento del ejido, al reparto colectivo, al reparto agrario extensivo, y por supuesto crea incluso una serie de bancos, como 3 bancos tienen que ver con el financiamiento al campesino, a la producción del mundo agrario. Y encontramos también movimientos de trabajadores muy extendidos a partir de 1940, sobre todo en las fábricas de varias ciudades y pueblos. Muy sonado fue el problema obrero en la fábrica de Hércules, en el Bajío, por ejemplo, pero también en la cervecería del modelo de Monterrey, pero también en las fábricas de papel de la Ciudad de México, pero también en Orizaba y Córdoba, los textileros, pero también los enequeneros, pero también, si me explico, hay un cambio de mentalidad en torno a la movilización obrera. ¿Qué van a demandar los obreros en este periodo? Van a demandar condiciones de trabajo adecuadas, van a demandar las pensiones, van a demandar otro tipo de legislación que permita que el trabajador tenga las condiciones similares a los países de afuera. Ya no van a ser estas luchas que vemos en los 20s, en los 30s, que son huelgas por demandas muy concretas de aumento salarial, de contrato colectivo de trabajo, sino que a partir de los 40 vemos también una modernización en el tema de la movilización de los trabajadores. Hay también movilizaciones relacionadas con la clase media, que son más educados, ¿verdad?, tienen más idea de su movilización. Por ejemplo, la clase media que demanda vivienda, salud, servicios urbanos, ¿no?, a partir de este momento. Es una década muy interesante y muy aleccionadora del cambio de mentalidad y de identidad del mexicano con respecto al periodo anterior. Hay un cambio totalmente de generación en la década de los 40, que se va a reflejar sobre todo en el periodo de Miguel Alemán. Había 19.653.562 mexicanos en el censo de 1940, de los cuales 7 millones ya vivían en zonas urbanas, que es nada. Entonces esto refleja que México era un México rural, y vamos a encontrar una expansión de 3-4 millones más en la década de 1950, y vamos a encontrar un crecimiento de la población urbana que va a pasar a más de 12 millones de habitantes en las zonas urbanas, lo que refleja un crecimiento de la población en las zonas urbanas en una década, gracias pues a esta expansión económica. Podemos también decir que a nivel de estabilidad social hay una política gubernamental concreta a partir de que Ávila Camacho toma el poder como presidente, relacionada con la necesidad de enlazar 2 cosas bien importantes de la década: la represión y la persecución contra los movimientos sociales. Y entonces, ¿por qué es esto? Porque para el crecimiento económico se necesita una estabilidad, y la estabilidad la brinda ¿quién? La sociedad. Entonces, los movimientos sociales son, a partir de 1941, un factor fundamental para la política interna del país, que además está comandada por un secretario de Gobernación, que es Miguel Alemán, y que es el que diseña todo el sistema de control gubernamental
político y de seguridad que el país requiere para alcanzar el esquema de estabilidad social. Y la estabilidad social implicaba el reforzamiento de la policía, el reforzamiento de la policía judicial, el reforzamiento de los aparatos del Estado que tienen que ver con la seguridad. Entonces, a partir de esa fecha, hay una represión contra los anarquistas, hay una represión contra el movimiento campesino en Morelos, por ejemplo, hay una persecución de los movimientos en el sureste que tienen que ver con las empresas ligadas al Enequén o al chicle, ¿no? Hay un control, digamos que político-social de los movimientos inquilinarios, por ejemplo en Veracruz, en Ciudad de México, en Guadalajara. Hay un control también de las quejas o resquemores que los empresarios tienen en torno a la política económica, ¿no? Para eso Tata Cárdenas nos creó la CONCANACO y la CONCAMIN, ¿verdad?, para controlar a los empresarios y que deben estarse quejando. Para eso tenemos a la CNC para tranquilizar el movimiento campesino. También por eso tenemos a la CTM, Fidel Velázquez, no sé si generacionalmente lo ubican, ¿verdad? Pero a partir de 1941 es el mandamás de la CTM y es el que controla el movimiento obrero en todo el país, de todos los sectores obreros, ¿no? Y a Pacolmo, pues crean la CNOP, que controla la clase media afiliada al PRI, ¿no? Entonces, esto permite visualizar un control férreo en torno al movimiento, a los movimientos sociales, un control férreo en torno a la forma de expresión y de movilización, de acción, de asociación y de expresión de la sociedad mexicana. Y el instrumentador de todo esto fue, pues, el secretario de Gobernación, ¿verdad?, que tenía la misión justamente de crear todo este sistema de aparato de gobierno que permitiera el control de las movilizaciones sociales. Se controlaron a los médicos, se controlaron a los estudiantes, se controlaron a los movimientos de derecha, se controlaron a los comunistas, etc. Toda la década vamos a encontrar que la oposición social o el conflicto social se neutraliza con la acción pertinente del gobierno. Y bueno, tan no miento que ahí están los archivos de la AGN de la creación del famoso Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, que es creación de Miguel Alemán en la década de los 40, y donde están los expedientes de infinidad, ad infinitum, de movimientos sociales, grupos sociales, personalidades que en la década estuvieron luchando contra el sistema imperante en torno a la inserción de México en el concierto mundial de capitalismo. A nivel político, pues encontramos también un cambio destacadísimo. Ayer se habló un poco del radicalismo que había ocasionado el cardenismo en la década de los 30. Efectivamente, ese radicalismo, esa política vinculada al socialismo, como decían a nivel internacional, con esa vocación socialista, ocasionó muchos conflictos en torno a los grupos políticos que actuaban en el país. Además, ocasionó un grave problema de centralización política que se colocó en la figura presidencial. Creo que Cárdenas, yo pienso un poco distinto a la doctora Loero en ese aspecto, Cárdenas fue el creador del sistema político mexicano moderno y autoritario. ¿A través de qué? A través del refortalecimiento de la figura presidencial. Es decir, encontramos a una figura institucional que retoma un poco lo que había pasado en el porfiriano. Ya muchos cardenistas no les gusta esto, pero es la pura neta, porque finalmente el presidente Cárdenas, ¿qué hizo? Cambiar a través de las políticas del Frente Unido varias cosas. En 38 modifica al famoso PNR, el Partido Nacional Revolucionario, en Partido de la Revolución Mexicana. Y en el Partido de la Revolución Mexicana se concentran las corporaciones, es decir, la CNC y la CTM, pero también se controla a los militares.
Y también se crean otras organizaciones de carácter nacional, como la Concanaco, para controlar a los empresarios. Muy hábil, porque eso es un proceso de centralización política, que la posrevolución no había logrado ni Obregón, ni Calles, ni los presidentes del Maximato. Cárdenas lo logra. Y eso es un sistema político institucionalmente controlado que solamente se mueve por quien cree, por el delito presidencial. Mangos de que Cárdenas era muy socialista, y mangos de que la democracia, que la justicia social, mangos. Por eso el proceso de sucesión presidencial en 1940 se torna conflictivo, porque obviamente el heredero, digamos, popular, el sucesor popular de todos conocido a la presidencia era Mújica. Desde 1938 empieza el debate, porque es el que está atrás del presidente Cárdenas. Y además Cárdenas controla hasta la iglesia. En 1938 firma con el arzobispo primado de México, su antiguo mentor, Luis María Martínez, un pacto de conciliación. Y manda a controlar a los anarquistas y a reprimirlos y a matarlos allá en el Bajío. Pero también en 1938 se hace la rebelión sevillista y matan a Zedillo con una fuerza desplegada del ejército. Pues eso es controlar, eso es enaltecer la figura presidencial. Y en el proceso sucesorio la más adecuada opción era nada más ni nada menos que una persona moderada que proviniera del ejército y que fuera conciliador. Pero además estamos hablando de un momento muy especial a nivel internacional, que es la Guerra Mundial. Y encima tenemos a los gringos y a los ingleses. Nada de que México llegó ahí, hundieron al potrero del piano y yo declaro la guerra. No, señores, desde antes de que saliera Cárdenas hay acuerdos establecidos en torno a la participación de México atrás de los aliados. Y es decir, eso igualmente Estados Unidos, punto. Bueno, hay negociaciones permanentes con Estados Unidos, que eso dicen los procardenistas que no, ¿cómo crees? ¿No? Que se fueron a sentar con los de Washington. Pues claro que se fueron a sentar, porque México no tenía dinero, no tenía inversión, necesitábamos de la inversión económica de los Estados Unidos. Bueno, se decide por Manuel Ávila Camacho, una persona proveniente pues de Puebla, y qué bonita música. Y ¿qué sucede? Pues lo elige candidato, ¿verdad? Y es una persona moderada que va a conciliar de todos los grupos de la familia revolucionaria. ¿Quién es la familia revolucionaria en ese momento? Pues por un lado los cardenistas, por otro lado los radicales revolucionarios de siempre que querían más sangre y más revolución en el país. Por otro lado están los callistas que todavía andan por ahí, que quieren un eterno retorno al Maximato. Por otro lado están los grupos nuevos del partido revolucionario, que son los civiles. ¿Y quién creen que cabeza la figura ahí? Miguel Alemán, desde entonces, el cachorro de la revolución, que es un cambio generacional que, bueno, gracias a que el Tata Cárdenas era tan inteligente y tan sabio, lo supo detectar. No, pues aquí pongo a un moderado que me concilie a todos contra todos, porque además, a partir de 1938, el proyecto cardenista, como dice Adolfo Gili, es un fracaso en la reforma agraria, en el movimiento obrero, en el partido, en resurgen los caciques viejos de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Pues vamos a conciliar, ¿verdad? Vamos a poner un moderado que tiene la fiesta en paz con los militares, con los caciques, ¿verdad? Que concilie con la iglesia, porque pues ellos ya están convencidos de que se van a dedicar al mundo espiritual más, ¿verdad? A la vocación social. Que reformen el artículo 3, porque todas las broncas que ocasionan el artículo 3, la educación socialista, ¿no? Que continúe con el reparto agrario, bajita la mano, que me controle a los tontos anarquistas que andan ahí protestando todo el tiempo, ¿no?
Y bueno, tal lo logra que de inmediato que es candidato Manuel Ávila Camacho, selecciona al Cachorro de la Revolución como coordinador de campaña para hacer entonces un proceso de conciliación y de pactos con todos los sectores sociales y políticos de este país, ¿no? Lo primero que hace es conciliar con los sinarquistas, porque el movimiento sinarquista en aquel momento es un movimiento radical de la derecha católica, identificado con los, digamos, con el fascismo europeo, encabezado por Salvador Abascal, que hace movilizaciones en el Bajío y ahí se refleja la fuerza campesina y obrera y de clases medias que tiene el catolicismo. Pero también controla al Partido Comunista, ¿verdad? Porque ahí andan de grillos haciendo huelguitas y desestabilizando por aquí y por allá, pero también controla a los caciques. Después del tema de Cedillo, dijo: me voy a controlar a los hombres fuertes de las regiones porque me están ocasionando aquí ciertas fuerzas que lucha por la autonomía, la autogestión y contra el centro, claro, ¿no? Y controla al partido, a todas las huestes del partido. Los militares los controlan de todas las maneras posibles para evitar masas armadas militares o rebeliones que implicaran una desestabilización. El tema a partir de 1940 va a ser la estabilidad política, que no se había logrado con la revolución en ningún gobierno. Aquel historiador que diga eso dice pamplinas. Ni Obregón pudo, ni Calles pudo, con todo su ideal de institucionalidad y del partido y del jefe máximo. Los alemanes tampoco pudieron estabilizar las cosas. El cardenismo ocasionó un verdadero, con perdón, desmadre a nivel social y político en todo el país. Y entonces era importante el logro de la estabilidad política, pero también la estabilidad social, porque el binomio de estabilidad político-social, estabilidad económica y desarrollo económico tenía que ir aparejado. Y fíjense ustedes que es el mismo eslogan del Porfiriato, porque ¿qué era? Orden y progreso, ¿no? Entonces la revolución, ¿qué? Mucha justicia social, democracia y todo ello. Finalmente, los gobiernos del desarrollo estabilizador, por lo menos hasta Echeverría, van a tener el mismo eslogan en su política nacional: estabilidad político-social para el desarrollo económico que requiere el país, que después lo llevó a un proceso de crisis estructural financiera que también fue una cosa terrible. Bueno, la estabilidad política estuvo a cargo del secretario de Gobernación, Miguel Alemán, a partir de la Secretaría de Gobernación, que empezaron a controlar a los movimientos sociales, a los grupos políticos, a los estados, hasta los artistas e intelectuales, a las organizaciones o agrupaciones que venían de la derecha a la izquierda. Y por supuesto que esto empezó a construir un sistema político autoritario. A partir de 1941 podemos hablar de un sistema político autoritario basado en varias cosas. Uno, la centralización política. Dos, el control político autoritario. Tres, el fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado en su relación con la sociedad civil. Y cuatro, un esquema de espionaje y de seguridad nacional que en este país no se podía mover nada sin que el gobierno lo supiera. Y el gran creador de ese sistema fue el Cachorro de la Revolución, Miguel Alemán. De hecho, desde 1941 Miguel Alemán, ¿verdad?, se convierte en candidato a la presidencia. Y por Miguel Alemán se modifica la ley electoral que permite a partir de 1946 la creación del PRI. Y la creación del PRI implicó simplemente el fortalecimiento del autoritarismo mexicano moderno, institucional, que llevaría a la estabilidad política de que nadie se me mueve, así sea del mundo oficial o del mundo de la oposición. Aquí nadie se mueve, señores.
porque el partido y el presidente son la base del sistema político mexicano. Y eso se crea en 1946. En 1946 nace el Partido Revolucionario Institucional, que finalmente fue la gran utopía de Calles, ¿verdad?, de los que lo acompañaron. Y este Partido Revolucionario Institucional, por un lado, controla a los obreros, por otro lado a las clases medias, por otro lado a los campesinos, y las decisiones en torno a los representantes populares del partido van a ser tomadas por el dedo del señor presidente, que concilia con todos estos sectores del partido. Después de este proceso de creación del Partido de Revolución Institucional, vamos a encontrar que todos los candidatos a la presidencia de la República tienen que ser, el anuncio siempre lo hace la CDE, Fidel Reyes. ¿Por instrucciones de quién creen? Pues el presidente. Y ese es el sistema que se crea en estos momentos de los 40. Por eso esta década es tan importante y tan destacada para entender la dinámica del siglo XX mexicano y para entender incluso lo que sucede ahora. El presidente Manuel Ávila Camacho es un conciliador durante todo el sexenio. Se declara católico cuando tiene que declararse católico, se declara nacionalista cuando tiene que conciliar a la familia revolucionaria. Su oportunidad de oro es en septiembre de 1942, donde hay unas fotografías fabulosas que por ahí aparecen en el Palacio Nacional. Pues ¿qué creen que lo acompaña? Lázaro Cárdenas, Abelardo de Rodríguez, Montesquieu, Ortiz Rubio, etc. Es la conciliación mayor que el presidente Manuel Ávila Camacho, por consejo de su secretario de Gobernación, Miguel Alemán, se alcanza en torno a lo que se llama por entonces la gran familia revolucionaria. El pasado de la posrevolución se reconcilia en 1942. ¿Por qué? Porque la unidad nacional lo que da es centralidad, es estabilidad, es control, es modernidad política. El cambio político ya no es aceptado a partir de entonces. El cambio político tiene que ser logrado a través de la mano divina y el dedo divino del señor presidente. El presidencialismo mexicano es creado y estructurado fundamentalmente por el presidente Miguel Alemán. En el periodo presidencial de Miguel Alemán encontramos la mayor desaparición de poderes de los estados. Que porque un gobernador se opuso a la política social, desaparecieron los poderes. Que si el otro gobernador, no, usted no pudo controlar el proceso electoral, no, pues a ver, Senado, desaparecen los poderes. Que el otro gobernador está identificado con Ezequiel Padilla o con Enríquez Guzmán, desaparecieron los poderes. Y en este periodo sexenal se desaparecieron poderes todo el año, todos los años del sexenio hubo desaparición de poderes en los estados. Eso implicó un control político férreo de los gobernadores, pero también de los presidentes municipales, como el viejo porfiriato a través de las jefaturas políticas. ¿Por qué? Porque de quién dependían los presidentes municipales, de los gobernadores, que a su vez dependían del señor presidente y del partido. Entonces, no sé si se dan ustedes cuenta que este sistema político muy moderno, muy revolucionario, de justicia social, etcétera, es un sistema político netamente autoritario que por eso va a permanecer durante todo el siglo XX hasta el año 2000. Y bueno, retornó, ¿verdad? Es como la bolita, ¿verdad? De mucha promesa y mucho bla 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 bla, pero el sistema político es el sistema político. Por eso los panistas no lograron cambiar el sistema político, porque es un sistema bien cimentado. Porque mucho le exigimos a Fox y mucho le exigimos a Calderón, pero ellos no podían cambiar el sistema político después de tantas décadas. Miguel Alemán, el cachorro de la revolución, fue el instrumentador, que además yo me lo imagino en Bucareli, ¿verdad?, como secretario de Gobernación,
el despacho es divino, ¿verdad? Llevando una cosa por otra. Porque además el sistema de investigación de seguridad nacional, ahí está en el archivo de la nación para que lo pueda ver. Así por personaje, por movimiento social, por agrupación, por gobernador, por presidente municipal. ¿Cuál artículo 115 constitucional? Mangos, el que gobernaba era el presidente de la República. Entonces, bueno, por eso la década es tan fundamental. Por eso se ha estudiado tan poco, porque en realidad la década se ha estudiado mucho por los politólogos que pues hemos aprendido que la dictadura perfecta de Vargas Llosa, porque era perfecta por el sistema político, no por el Estado, que es un ente abstracto. El Estado revolucionario de esta gran revolución social que tuvo México, la neta del planeta es el sistema político mexicano creado en la década de los 40, cimentado por el cardenismo. Así se enojan los cardenistas. Sí, porque hay todo un mito al respecto, ¿no? Y no puede uno hablar, no, pues ¿cómo va a atacar el controlador? ¿No? Centralizador. No, pero ¿cómo? Si era un alma divina del Señor, no. Fue el creador del presidencialismo mexicano, y cito a Jorge Carpizo en el libro del presidencialismo de esta institución, ¿verdad?, que finalmente fue el que dio sentido a la Revolución Mexicana, y finalmente este sistema político fue el que permitió la instrumentación de la Constitución de 1917. La implantación de la Constitución de 1917 solamente pudo ser a través de este sistema político mexicano, autoritario, presidencialista, cooptador, que se crea en la década de los 40 y que era, también hay que considerarlo en su contexto, era fundamental para la estabilidad política que necesitaba el país, porque además nos vino la riqueza de repente. Desde 1945 la Reserva Internacional de México es impresionante, sobrepasaron los 80,000 millones de dólares en la década de los 40. La balanza comercial era siempre favorable a México. La inversión, el nivel de inversión extranjera, nos invirtieron los gringos, los ingleses, los franceses, ¿verdad?, y de otras latitudes, en áreas fundamentales de la industria. Las cerveceras del norte, la minería en el norte, el fierro, etcétera, tuvo una expansión considerable de 180 grados a partir de entonces. El desarrollo industrial mexicano se da a finales de la década de los 40 gracias a la guerra mundial. Y entonces esa riqueza que requiere que todo el mundo esté tranquilito, porque no haya problemas con los inversionistas, ¿no? Bueno, pues Miguel Alemán detectó muy bien esa forma. Y durante todo su sexenio, efectivamente, encontramos una gran persecución y represión de los movimientos sociales por eso. En las elecciones de 1946, los opositores, Ezequiel Padilla, salen bajando para Estados Unidos. De los padillistas los persiguen por todos lados. El primer intento de oposición de Enríquez Guzmán se da en 1946 y lo logró. Que don Lombardo Toledano crea su partidito ahí del Popular Socialista, pues muy bien, pues su propuesta ideológico del marxismo, ¿verdad? Pues muy bien, pero vamos a considerar su registro. Pierden el registro. El Partido Fuerza Popular del Sinarquismo, creado en 1946, el partido logra varios curules en el Congreso, es un partido de derecha. En 48, a ver, quítenle el registro de estos canicos porque me fueron a ensombretar a la estatua de Juárez allá en la... Pero también le quitan a los comunistas porque ahí están de revoltosos, ¿verdad? Con los intelectuales comunistas del momento, criticando al señor presidente, ¿no? Y al jaramillismo en Morelos me han desuflado los trabajadores de la azucarera, también me lo botaron en la cara. Y persiguen a todos los movimientos sociales habidos y por haber.
Y muchos participantes o militantes o líderes de estos movimientos son cooptados por el PRI. Muchos anarquistas se hicieron priistas, muchos comunistas también, muchos del Partido Popular de Lombardo lo mismo. Lombardo fue acallado, sí participó en las elecciones de 1952, pero pues ya con un perfil totalmente pro-oficial. Lázaro Cárdenas sigue tras bambalinas por ahí, se hace cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la guerra, ¿verdad? Y vemos, por supuesto, la fuerza de los militares dentro del sistema político, que ya no son considerados como un elemento político a considerar y son reemplazados por los civiles, que están representados por Miguel Alemán. Miguel Alemán consideraba al político mexicano como un político que tenía que ser preparado, que tenía que ser técnico, pero también virillo y por supuesto priista. Entonces esa característica, como bien lo dice Enrique Krause en los exenios, la tiene Miguel Alemán, y entonces a partir de Miguel Alemán tenemos esta figurita, ¿no?, de políticos bien formados profesionalmente, con un alto nivel de enseñanza técnica para manejar la riqueza, ¿verdad?, para manejar también, por supuesto, que las leyes casi todos van a ser abogados de formación, pocos administradores. Beteta era economista, por ejemplo, formado en Estados Unidos. Y además esta característica, formados en universidades griegas. A partir de ese momento vamos a encontrar esa tendencia. Entonces los militares quedan desplazados de la vida política, porque además son repeñoneros, no están en la modernidad política. Y a partir del alemanismo vamos a encontrar también que los movimientos sociales van a estar enmarcados dentro de la modernidad política institucional. ¿Por qué? Porque todos los movimientos sociales van a ser regulados, por supuesto, por la Secretaría de Gobernación, todos vinculados a una agrupación, a una asociación, a una unión, a una organización, tenían que tener estatutos por norma y por ley. Entonces esto implicaba procesos electorales al interior de las organizaciones que implicaba una movilidad de los líderes, ¿no? El tema, por ejemplo, del registro, si estas organizaciones tenían un cariz político, dependían mucho de los estatutos. Bueno, también se instaura, por supuesto, por decreto, el control de los procesos electorales por parte del gobierno. En las elecciones de 1943 encontramos que son intermedias de diputados, un control férreo de la Secretaría de Gobernación, porque además a la Secretaría de Gobernación le pertenece el Registro Federal de Electores, Nacional de Electores, que se llamaba en esa época, controlado por quién creen, pues por la Secretaría de Gobernación. En las elecciones de 1946 también hay un control, porque además los alemanistas no querían que sucediera lo que sucedió en el proceso electoral de 1940, que hubo muertos, heridos, etcétera, que hubo hasta una rebelión encabezada por Juan Andreu Almazán, que bueno, lo fructificó, pero en 46 no querían que hubiera ningún rescoldo del tema en cuanto a muertos y heridos. A pesar de eso, por ejemplo, en enero de 1946 se da un enfrentamiento en la plaza de León, Guanajuato, con muchos muertos por el enfrentamiento entre opositores y el candidato del PRI, que además lo llevaron a tomar posesión por mandato del gobernador, y entonces hay una gresca y la intervención del ejército. Bueno, en la plaza se llama la Plaza de los Mártires, el 2 de enero de 1946, pero eso sucedió en muchos estados en ese momento. Y en 1946, pues sobre todo fueron muy puntuales en controlar la campaña, eterna campaña de Miguel Alemán por todo el país, ¿verdad? Y que el proceso electoral estuviera tratado con pinzas en torno a
por supuesto, la celebración de las elecciones, pero también el control de los resultados, ¿no? Por aquí tengo los resultados que les transmito. Fíjense, había ya una oferta plural de partidos, ¿no? Por la ley electoral. Por ejemplo, se registraron, por ejemplo, el PRI, el PAN, por supuesto, el Partido Democrático Mexicano, que está identificado con los de Ezequiel Padilla, el Partido Democrático Independiente y el Frente Unificador Revolucionario, y los dos partidos, uno de derecha y uno de izquierda, el Partido Fuerza Popular de derecha y el Partido Comunista Mexicano en esas elecciones. Entonces, bueno, pues se presumía muchísimo de que teníamos una democracia, un sistema político muy plural, muy moderno, muy demócrata, ¿verdad? Pero en realidad, pues, se ocultaba tras de sí, pues, estas reglas no escritas del sistema. El 14 de julio se empiezan a dar los resultados de las elecciones celebradas el 7 de julio, y fíjense, Padilla, el candidato Padilla, Ezequiel Padilla, Calderón y PAN coinciden señalando que hay un fraude electoral en este nivel de proceso. Miguel Alemán obtuvo 1.786.901 votos, mientras que Ezequiel Padilla obtuvo una cantidad ridícula, 443.357 votos, Enrique Calderón 33.952 votos, y Agustín Castro, que era un candidato del PAN, 29.337 votos. Por supuesto, todo controlado por la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y a los que dijeron que había fraude, les dijeron que se callaran mejor, y son las primeras elecciones con cierta estabilidad, aunque después, en 1952, vamos a encontrar otro desastre, como un retorno de la revolución a través de lo que se denominó el movimiento enriquista, que va a ocasionar una fractura considerable en el seno del PRI. Y miren, en esas elecciones, cuyo candidato por parte del PRI fue Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Enríquez Guzmán por el Frente Popular del Pueblo, Efraín González Luna del PAN y Vicente Lombardo Toledano del PP, no hubo realmente una oposición considerable, porque el nuevo presidente alcanzó cifra de más de 2 millones de votos a su favor, ¿no? Entonces, sí, la campaña fue cruenta, acallaron a los panistas a través de la voz siempre radical opositora de González Luna, y acallaron los discursos sectarios y arrogantísimos de Vicente Lombardo Toledano, que yo creo que enfurecieron a todo el mundo, ¿no? Pero Miguel Enríquez Guzmán fue el que se enojó, el que rompió con el PRI en su ala militar, y organiza un frente popular que va a protestar durante varios meses y se va a rebelar en contra del sistema político de México, y por supuesto del PRI y del presidente Miguel Alemán. Ahí tenemos la toma de protesta de alguien, o es un informe de Miguel Alemán, ¿no? Bueno, para Miguel Alemán, como presidente, lo importante era por supuesto la centralidad, pero por supuesto la estabilidad política. Entonces, instruye al secretario de Gobernación y a todos los funcionarios para el logro de esa fundamental estabilidad. Por ejemplo, fíjense, ya desde entonces empiezan las movilizaciones de mineros, ferrocarrileros, petroleros, estudiantes, profesores, etcétera, que empiezan, digamos, como a cuestionar este autoritarismo y los sacan, los persiguen, los reprimen gravemente, pero esto va a ir creciendo, y dentro de 10 años, en 1958 y 1959, vamos a encontrar una eclosión que unos historiadores dicen que es cuando empieza la transición política mexicana, otros la prolongan hasta 1968, cuando empieza la eclosión opositora en torno a este sistema político mexicano moderno, revolucionario, autoritario, que sí logra la estabilidad
estabilidad que se requería el país para el logro del desarrollo económico, por supuesto, pero que va a permanecer todavía un par de décadas, digamos, intacta. Y a nivel cultural, pues, ¿qué tenemos? Tenemos en la década de los 40 el cine como una palestra fundamental de la vida cultural mexicana. Ahí tenemos a La Doña, Pedro Infante, Negret, etcétera, una serie de artistas que van a estar presentes en el cine, y durante toda la década vamos a encontrar películas que son el enfrentamiento entre lo urbano y lo rural. Siempre, en todas las películas, yo creo, de la década de los 40 del cine nacional, vamos a encontrar los valores, los principios, los conflictos, el surgimiento de nuevos fenómenos sociales que tienen que ver con la familia, pero también con la sociedad, que se enfrentan del mundo rural al mundo urbano y viceversa, del mundo urbano a lo rural. Tenemos también la penetración, digamos, de estas cosas del American Way of Life, ¿verdad? Porque vemos en las películas incluso cómo llegan los refrigeradores, todos esos comportamientos sociales en la vida urbana que nos indican que México está insertándose en el capitalismo. Yo creo que a nivel cultural, nada mejor como el cine para revisar esta década. Por otro lado, pues encontramos, por supuesto, el mundo intelectual, que es muy intenso. En 1950, pues Octavio Paz publica El laberinto de la soledad, pues ya con eso, que disecciona este cambio, este encontronazo de dos Méxicos: el México de la Revolución y del Porfiriato con el México moderno del capitalismo y del desarrollo económico. Encontramos la novela también de Carlos Fuentes, La región más transparente, dos años después, que nos indica la misma cosa. Casi el paraíso de Luis Espota nos va a narrar lo mismo, de esos mexicanos que se marean con la modernidad y que se sienten aristócratas, ¿no? Y que nada más no se ajustan al modo de vida rural, ni mucho menos al mundo de vida provinciano todavía de las ciudades a nivel urbano. Y nada más con esto queda evidenciado que a nivel cultural México sufre un choque de trenes en su identidad, ¿no? Característica. Encontramos al México provinciano, identificado con lo rural, pero también al México moderno, identificado con el American Way of Life, con este tipo de personajes que están solamente en las ciudades modernas y contemporáneas del país. Y por otra parte, nuestra vida cultural mucho depende de lo que sucede a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos en la Guerra Fría. Y entonces también hay un enfrentamiento entre dos identidades, ¿no? Una identidad que tiene que ver con el mundo de los aliados, que es el capitalismo monopólico de Estado, una identidad que tiene que ver con la necesidad de la modernidad, del crecimiento económico, como una palestra que todos los países deben tener para expandir su capitalismo. Y encontramos también la penetración de ideas modernas que vienen de Europa, de Estados Unidos, de Inglaterra, a México, y que fortalecen la vida cultural también en torno a su inserción en la vida internacional. Y bueno, la década de los 40, en síntesis, pues es la gran década de escalar un México rural a un México moderno, a nivel económico, a nivel político, a nivel social y cultural. Y esto tiene claro, ¿preguntas?